¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Bienvenidos, un placer volvernos a encontrar aquí en la pantalla de la televisión pública, como cada día a las 9 en punto, con este dato positivo que habla ya de que en la Argentina son 2.563.223 las personas recuperadas de COVID. Pero también aquí en nuestro país, estas son las cifras que hablan de la realidad. Casi 3 millones de casos confirmados, 2.905.172, sigue en franco ascenso, igual que el número de fallecidos, que en las últimas horas ha sumado realmente muchos casos que no queremos que siga sucediendo, 62.599, y las vacunas aplicadas también están confirmándose en tiempo récord. Ya el número total es de 7.519.766 las aplicadas, casi 10 millones en el país. ¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más. Los invito aquí en este espacio en el que vamos a seguir comunicándonos durante estos días, porque bueno, como les decimos siempre, hablamos y tratamos de cumplir con el ejemplo. Cuando uno tiene alguna duda, perfecto, hay que aislarse, tenemos que pensar en nosotros, pero también tenemos que pensar en los demás, cuidarnos y cuidar a los demás. Y aquí, además de cuidarnos, también intentamos evacuar dudas, porque es una forma muy importante de que podamos estar mejor. Por eso es que tenemos nuestro consultorio de los viernes y ustedes eligen sobre qué tema quieren que hablemos. En esta semana podés elegir entre ginecología, gimnasia o cardiología. Esas son las opciones y podés votar ingresando a nuestras redes sociales, @encasasaludok o en @miparatoria. Ahí los escuchamos, los leemos todos los días, recibimos muchos mensajes de ustedes y vamos dando lugar a distintos temas que por supuesto entendemos necesitan y quieren que desarrollemos. Y vamos a empezar hoy contactándonos con un referente que es médico, que además sabe muchísimo de salud pública. Estos son los perfiles que yo siempre les digo que tenemos que empezar a ver, a valorar, porque además de ser profesionales que han dedicado su vida a la salud, son quienes pueden ayudarnos a comprender la situación en la que estamos hoy parados. Por eso lo recibimos con muchísimo cariño a Oscar Atienza. Oscar, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la comunicación nuevamente, Natalia. Bueno, te convocamos porque siempre nos ayudás a entender un poco también lo que estamos atravesando, más allá de lo que vemos en la tele, más allá de lo que escuchamos. Y también es importante poner una mirada federal, porque mucho se habla del AMBA, de Cava, del conurbano, pero la situación en el interior del país, en provincias como Córdoba, no es menos compleja que la que estamos viviendo aquí. Sí, totalmente. No solo menos compleja, sino que es mucho más compleja. Claro. Hay provincias que están atravesando situaciones extremas. Córdoba está prácticamente fuera de todos los parámetros nacionales e internacionales en cuanto a manejo de pandemia. Hoy casi te diría que ya no hay camas disponibles en Córdoba. Si te fijas en alguna de las cifras que la provincia larga y que uno puede leer, dice 40% de ocupación de pacientes COVID en terapia intensiva. Y en realidad es una cifra engañosa, porque ese 40% es la proporción del 100% que está ocupada, el 40% son pacientes COVID, y hace 30 días eran 17%. Es decir, que el crecimiento en la cantidad de casos de pacientes de coronavirus en terapia intensiva fue tremendo, pasó de 500 a 1.200 en apenas 30 días. De modo que la situación de Córdoba es compleja. Ya hemos visto imágenes de algunos hospitales que atienden, que empiezan a disponer en los pasillos de sillas, de camas para poder atender a los pacientes. Así es que la verdad es que en el interior, y coincido plenamente con vos, no tenemos que salirnos un poco de la mirada esta que tenemos sobre el AMBA, porque hay distritos en el interior, hay ciudades que son tan grandes como Cava, por ejemplo, y que estamos padeciendo allí situaciones bastante complejas. Y no debería ser, nosotros en salud pública siempre hablamos de determinantes sanitarios, que son los que generan enfermedades. No debería ser el haber nacido en una provincia o el ser ciudadano de una ciudad, de una provincia, un determinante sanitario que termine incrementando tus posibilidades de enfermarte de coronavirus. Digo, eso lo tendríamos que estar aislando y tendríamos que tener todo en la misma probabilidad, pero no es así que hay que apuntar un poquito más a eso. ¿Y vos cómo notás la respuesta de la sociedad? Porque viste que hay una enorme cantidad de personas que son conscientes, que son responsables, pero también hay un enorme negacionismo y se trata de continuar con una vida que realmente está muy lejos de la normalidad. En Córdoba, ¿cómo medís esta situación? Mira, yo creo que hay dos tipos de personas acá, ¿no? Mayoritariamente los argentinos, fíjate que cada vez que le piden algún esfuerzo lo hacen. Incluso en las últimas medidas, si uno veía las cámaras cuando salen y toman las calles vacías, es decir,
mayoritariamente los argentinos apoyan y entienden esta situación. Hay un grupo minúsculo que no lo entiende y que son egoístas y que tienen muy poca empatía, digo, y para poder entender esta pandemia hay que ser un poco empático. Es decir, no tengo que cuidarme yo, tengo que cuidar al otro. Bueno, siempre hay un grupo de personas que no entiende eso y que no nos tenemos que manejar por lo que ellos opinen, porque mayoritariamente los argentinos yo creo que hemos cumplido siempre. Cada vez que nos han pedido un esfuerzo para cuidar nuestra salud, siempre. Y fíjate que mayoritariamente hoy ya empieza a generarse el consenso social de que hay que hacer algo porque la salud está primero. Así que yo creo que... Totalmente, Oscar. Espero que y no tiene que ser... Y no tiene que ser por el miedo, ¿no? Porque el miedo nunca es una herramienta que nos ayude. La conciencia es muy distinta al miedo, ¿no? La conciencia nos permite actuar, avanzar. El miedo nos paraliza. Totalmente. Mira, el miedo es una reacción muy primitiva, muy primaria del ser humano que se activa solamente en situaciones de alto riesgo y que se va a terminar activando en algún momento. Digo, de eso no hay duda. Pero en este momento creo que estamos trabajando con la conciencia colectiva. Me parece que uno cuando ve que hay algunas manifestaciones pidiendo por la libertad y no ve más de 100, 200 personas o quizás se focalice en 2 o 3 puntos del país que son muy concentrados, de un poder adquisitivo muy alto, de gente que vive una vida paralela, digo, no vive nuestra vida, la del común, la del ciudadano común. Y bueno, por ahí las cámaras enfocan mucho más a ese sector, pero no enfocan al 80% de la población argentina que realmente se quiere cuidar y que quiere vivir y que quiere estar en salud y que entiende toda esta situación. Así es que ojalá que nos enfoquemos en ello y que empecemos a cuidar la salud de todos los argentinos. Y hablando de cuidar, también es importante entender algo que en estos días quizás se presta mucha confusión y tiene que ver con las variantes, que a veces las llaman cepas y que no son cepas, son variantes y que son muy nuevas y que en realidad nosotros podemos ser parte de la solución o del problema. Las mutaciones se dan cuando el virus está más vivo y se va contagiando más y circula más en la gente. Me gustaría mucho que vos puedas explicar esto, Oscar. Mira, el tema de las mutaciones viene por diversos motivos. Por ejemplo, cuando pasa de un grupo étnico a otro, allí vas a ver una mutación. Por ejemplo, fíjate la variante de Manaos, que pareciera ser que en Ecuador ha generado allí una pequeña mutación, y ayer me entrevistaban medios de Clorinda, de Formosa, que dicen que aparentemente allí hay una variante nueva por el comportamiento clínico de la enfermedad. ¿Qué pasa? Que cuando el virus salta de un grupo poblacional étnico diferente, y lo vimos cuando llegó a Brasil y cuando llegó a Sudáfrica, un virus que venía de transitar todo el mundo de raza blanca, llegó allí y mutó, hizo unas mutaciones bastante importantes. Ese es el primer tema que tenemos que tener en cuenta en cuanto a la mutación. Y el otro es que el virus, después de reciclarse, y lo vimos con la variante E484K de Sudáfrica, después de que se replica X cantidad de veces, esa mutación surge naturalmente. ¿Qué quiere decir? Que no es necesario que un sudafricano venga a la Argentina. Si acá lo hacemos circular el virus, acá mismo va a surgir naturalmente esa mutación. Son cosas que tenemos que tener en cuenta y coincido plenamente con lo que acabas de decir. Es decir, a mayor circulación de gente, más probabilidad que tenemos de generar una mutación. Por eso digo siempre, si en la Argentina hay un lugar en donde puede surgir la variante argentina, y es correcto el término variante, va a ser en la zona de AMBA, en Córdoba, en Santa Fe, en lugares en donde hay una alta circulación de virus, o en lugares de frontera en donde el virus cambia de etnia. Digamos, es allí donde tenemos la mayor probabilidad de generar una nueva variante en este caso. Y el mayor desafío de tener más cuidados justamente para evitarlo. Totalmente, por eso es importante las fronteras de un país. Y en un país tan diverso como el argentino, las distintas fronteras tienen que ser muy bien cuidadas por este tipo de situaciones, porque podemos generar nuestra propia variante, al igual que pasó con la B117 de Inglaterra, que es una variante que se adapta muy bien a los adolescentes. Fíjate, abrieron las escuelas en Europa y el virus inmediatamente generó una mutación allí. Es decir, que también en los grupos etarios tenemos que ver cómo el virus se va adaptando. Y fíjate que no es casualidad que tengamos tanta cantidad de gente joven internada en este momento. ¿Por qué? Porque es en donde más está circulando el virus. Así que es un virus extremadamente peligroso, hay que tenerlo bajo control, porque el problema acá no solo son las variantes, sino que en algún momento pueden mutar de cepa.
Y eso es lo que hay que controlar. Cuando el virus salte de cepa, que lo puede hacer a través de un mecanismo, por salto propio del mismo coronavirus que estamos teniendo, o porque vuelva a saltar desde alguna especie animal al ser humano y se genere una nueva cepa. Pero acá tenemos ese alto riesgo a nivel mundial. Sí, completamente de acuerdo, porque en realidad cuando cambie de cepa sí es peligroso porque hay que rever un montón de cuestiones que tienen que ver con los esquemas vacunales y con un montón de cuestiones. Por eso cuando dicen cepas, yo siempre digo, no es una cepa, son variantes, porque cuando haya una cepa nueva, realmente es una pésima noticia. Claro, es volver a empezar de cero, digo. Correcto. Y ahí hay que ver qué tan compleja es la nueva cepa. Porque también tiene que ver un poco el tema de la infectividad y la letalidad del virus. Hay virus que son tan letales como el ébola que se terminan autobloqueando porque mata a la persona en 24 horas, entonces se termina bloqueando. Pero el coronavirus no solo que dura 14 días, más o menos 7, es decir, puede durar hasta 21 días, sino que lo hace de un modo asintomático, es decir, no detectamos al que está infectado. Y allí es donde está el mayor problema, digo, no es un virus que uno lo pueda encontrar en la calle fácilmente y diagnosticarlo. Ese es el gran problema del coronavirus. Oscar, muchísimas gracias. Siempre es un placer, me quedaría horas charlando con vos, ya lo vamos a seguir haciendo y te agradezco mucho que compartas este conocimiento y este análisis que en definitiva nos permite entender dónde estamos y sobre todo lo que podemos hacer. Un abrazo grande para vos y a toda la gente de Córdoba. Muchas gracias por la comunicación, un saludo y disponible siempre para cuando necesiten. Muy bien. Y después de hablar con Oscar Atienza, un referente sanitarista a nivel país, les quiero recordar este mensaje, un mensaje que decimos muchas veces, pero que hoy, una vez más, lo queremos compartir con ustedes. 1 de cada 2 casos de COVID-19 se registra en el AMBA. Hoy circulan variantes del virus, más transmisibles y posiblemente más letales. Para frenar esta segunda ola, debemos reducir al máximo el desplazamiento de personas. Por eso, hasta el 30 de abril, se tomaron diferentes medidas colectivas, transitorias, intensivas y focalizadas geográficamente, como la suspensión de las reuniones en espacios públicos al aire libre de más de 20 personas y las reuniones en casas particulares. El objetivo es detener la velocidad de los contagios y permitir que el sistema de salud pueda atender a quienes lo necesiten. El compromiso es individual y colectivo. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida. Claro que sí, es importante que te sigas cuidando, que nos sigamos cuidando, que nos acordemos justamente del uso de barbijo de manera correcta, que no es algo menor, y además de lavarnos frecuentemente las manos, siempre te lo decimos y te lo repito una vez más. También es importante respetar el distanciamiento social, no tenemos la flecha, pero en el estudio siempre decimos 2 metros, calcularlo, tenerlo presente, mantener ventilados los ambientes, clave, eso es clave, aunque haga frío, buzo, camperita y abrir las ventanas de tu casa, doble circulación y tratar de salir de casa lo menos posible. Así que con estos consejos, si los llevas a la práctica, te vas a cuidar vos y vas a cuidar a tus seres queridos. Hacemos una pausa, nos queda un bloque divino para compartir con ustedes. Cris Cocconi y una gran sorpresa además que vamos a presentar. Errores, aciertos, dormido, despierto, blanco y negro es igual. Bueno, les decía que en este bloque teníamos una sorpresa porque es un tema que queremos hablar hace mucho tiempo y estamos ya en contacto con alguien que sabe mucho. Ahí están mis redes, @niparatore, me pueden escribir, dejen sus consultas, los leo en el momento y vamos a tratar siempre de incluir esas consultas que tienen para que puedan justamente quedar claras. Pero les decía, vamos a hablar con la doctora González Aleman, que ya está con nosotros, neurocientífica y además doctora en genética del comportamiento. Expliquémosle a toda la gente de qué se trata tu hermosa profesión y tarea. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás, Natalia? Bien, Gabriela. Bueno, a ver, yo me dedico a las neurociencias, soy neuropsicóloga y bueno, lo de genética del comportamiento es porque en virtud de mi doctorado, cuando me doctoré, justamente digamos, la temática de mi tesis doctoral fue
un tema de genética del comportamiento que estaba vinculado a la esquizofrenia y a cómo, digamos, el medio ambiente y una combinación genética influye en la vulnerabilidad a padecer este tipo de enfermedades, ¿no es cierto? Mira, te agradezco que lo expliques. Te hice esa pregunta porque a veces, viste, la gente tiene esa duda, todos tenemos esas dudas respecto a las especialidades, y es tan importante tener esta posibilidad. Hace 50 años atrás no existía la enorme posibilidad de formación que tienen ustedes y que hoy nos dan muchas soluciones y herramientas. Así que por eso te hice esa pregunta, Gabriela. No la habíamos pautado, pero me pareció importante. Y me parece importante que gracias a esa información y formación que tenés, vos nos puedas contar si es que existe una manera justamente de entrenar a las hormonas de la felicidad. Sí, en realidad sí uno puede favorecer la aparición de estas hormonas, la liberación, el incremento de los niveles de estas hormonas, ¿no? Son básicamente las endorfinas, la dopamina, la serotonina, que entre las tres hacen un combo bastante interesante, por eso se las llama también las hormonas de la felicidad. Las endorfinas, que todo el mundo las conoce bastante, ¿no? Son bastante conocidas porque aparecen, se liberan cuando nosotros hacemos ejercicio físico y que generan una sensación de alegría, ¿no? Muchas veces hay personas que hasta sienten cierta euforia después del ejercicio físico, que justamente es por la liberación de endorfinas. Tienen tienen otra función más menos conocida, que tienen una función anestésica frente al dolor. Entonces, por ejemplo, una forma de incrementar la producción de endorfinas, además de salir a correr, hacer ejercicio, sobre todo aeróbico, es comer picante, por ejemplo, ¿no? La verdad que el cerebro codifica al picante como dolor, y a veces cuando vemos estas personas que comen picante y te dicen, ay, sí, me pica un montón, pero lo dicen casi con placer, ¿no? Esto tiene que ver con la liberación de endorfinas cuando uno come picante. Sí, un descubrimiento. Entonces las endorfinas las podemos estimular haciendo actividad física, aeróbica, como decías, y también comiendo picante. Gran noticia y datazo que nos acabas de pasar, Gabriela. Y después tenemos otras dos que también nos ayudan a sentirnos mejor. Exacto. La serotonina, por ejemplo. A la dopamina. La serotonina. La que quieras. No, vamos con la serotonina. Da lo mismo. Son todas buenas. La serotonina, en realidad todas estas sustancias están involucradas en múltiples procesos, ¿no es cierto? Pero ligado al bienestar, la serotonina produce sensaciones de bienestar que son duraderas, ¿no es cierto? Al contrario de la dopamina, que te ofrece sensaciones placenteras que son momentáneas, pero que son cosas que juntas, ¿no es cierto? Si uno va a juntar la alegría de una con el placer de la otra y con el bienestar duradero, la armonía, la serenidad que produce la serotonina, nosotros tenemos una combinación bastante completa del concepto que manejamos de felicidad, ¿no es cierto? La serotonina es justamente son todos neurotransmisores, son sustancias que están involucradas en la conexión entre las neuronas, en cómo se comunican entre ellas, los mensajes que transmiten, y justamente la presencia de serotonina en el sistema nervioso está ligado a estados de bienestar, y justamente el tratamiento de la depresión se ocupa de esto. Muchas drogas antidepresivas lo que hacen es aumentar los niveles de serotonina a nivel, digamos, entre las neuronas, ¿no? En los espacios que hay entre las neuronas. ¿Y hay algún modo natural, como dijimos antes, con las endorfinas de correr, comer picante, la serotonina, podemos estimularla de alguna manera no medicamentosa? Sí, la serotonina se ocupa también del control del sueño y la vigilia, de este tipo de cuestiones, y por lo tanto también está ligada a la presencia de luz natural. Cuando estamos en lugares, en ambientes que están iluminados con luz natural, los niveles de serotonina aumentan
También el sol, estar al sol también, la presencia del verde, el contacto con el verde, por eso es importante, incluso en estos momentos en los que viene el invierno, vamos a tener que estar más encerrados, el COVID es una realidad, es importante tener una maceta, una plantita, tener verde, poder decir, bueno, me ocupo de ir a la ventana, no estar siempre, no pasar un invierno a lo mejor como el invierno pasado nos tomó desprevenidos, ¿no? Sí, pero por ahí, ahora podemos armarnos, este tenés mucha razón, Gaby. Conocemos el paño y podemos pensar en una huertita, en algo, porque el contacto con el verde, la verdad que estimula los niveles de serotonina y nos hace sentir mejor. Esa es la idea y de eso se trata. Bueno, nos queda seguir charlando y por supuesto el tiempo siempre es breve, pero te propongo que la semana que viene seguimos hablando de este tema y sobre todo de estas hormonas, de la felicidad, pero sobre todo de lo que nos hace sentir mejor. Y es posible y con hábitos pequeños quizás podemos prepararnos para lo que viene. Gaby, en tus redes sociales te pueden encontrar la gente, ¿no? Totalmente, si nos quieren seguir, @brainpoints. Y ahí puedo contestar más preguntas también sobre estas cosas y hay mucha información sobre el bienestar y sobre la relación entre la neurociencia y el bienestar. @brainpoint, ahí lo digo como está escrito, así la gente lo ve y lo escucha. @brainpoint, la pueden escuchar a Gaby, la pueden contactar, consultar y ya vamos a tener más tiempo aquí al aire para charlar con ella y por supuesto en otros espacios. Gracias, un abrazo enorme para vos. Buenísimas, gracias, muchas gracias por la invitación. Chau. Chau, chau. Hasta luego. Y de Gabriela vamos a otra mujer, en este caso Cris Cocconi, que ya está conectada con nosotros desde Chascomús, provincia de Buenos Aires, a través de esta mágica tecnología. ¿Cómo estás, Cris? Hola, buen día, Andy, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Con ganas de ver cómo puedo hacer para seguir repasando todos estos anclajes miofaciales que venís contándonos, pero que todavía faltaban algunos. Sí, faltan los que están, que serían los primeros, los que están sobre la cabeza, que son muy importantes, y como decía la doctora recién, sabemos lo que se viene este año, entonces tenemos que prepararnos para encontrarnos en un mejor estado, en equilibrio, y que no nos tome en un estado de angustia, todo lo contrario, poder bajar todo ese estado que no nos conviene, que nos encuentre en un momento tan difícil, ¿no? Bueno, ¿y por dónde empezamos, Cris, con estos ejercicios de hoy? Bueno, vamos a empezar con los anclajes más importantes, los primeros que están, no son los más importantes, sino los primeros que están en la cabeza. Los vamos a encontrar a nivel del hueso temporal, ¿sí? Que sería el costadito de la cabeza, a la altura de las orejas. Entonces, siempre que vamos a empezar a drenar para aflojar, lo vamos a hacer del lado que no nos duele o que menos nos duele. Entonces, si por ejemplo tenemos un dolor en cualquier parte del cuerpo del lado derecho, vamos a empezar por el izquierdo, siempre. Y luego vamos a ir al lado que nos duele. Para el temporal vamos a tomar la oreja muy suave y vamos a tirar del pabellón de la oreja en 4 segundos sacando el aire, tiro muy suave abriendo hacia afuera y dejo que vuelva despacito la piel en 4 segundos. Lo hago 4 veces, 4 segundos, sacando el aire, dejo que vaya la oreja hacia afuera, 4 segundos, deja que vuelva. Y ahí vamos a estar aflojando ese anclaje, el segundo anclaje. Luego vamos a tomar aquí, en el hueso del maxilar, ¿sí? El pómulo, este huesito, pero justo por debajo del hueso. Este es el hueso, lo tocamos con la yema de los dedos, justo por debajo, y ahí vamos a tirar suavemente, 4 segundos dreno hacia abajo y 4 segundos dejo que regrese la piel. 4 segundos, 4 veces. Dejo que vaya hacia abajo, 4 vuelvo. Después que lo hice del lado que no duele, lo hago del lado que duele y luego los dos a la vez. Lo mismo la oreja, primero del que no duele, el que duele y los dos a la vez, ¿sí? Y por último, en el occipital, que es el hueso grande que tenemos detrás de la cabeza, tenemos un huequito en donde termina el cuello y la cabeza y empieza el cuello. Ahí arriba, en el huequito, lo mismo. Vamos a poner los dedos así. Primero vamos a drenar hacia arriba
estiramos de la piel hacia arriba del lado que no nos duele, 4 segundos sacando el aire hacia arriba, dejo que vuelva la piel 4 veces, el otro lado y los 2 a la vez. Entonces, repasando, hicimos 3 puntos. El temporal, que está a la altura de la oreja, el del pómulo, que acá esto va a ayudar muchísimo si tienen bruxismos y se aprietan los dientes de noche o están mucho tiempo en la compu con el celular, trabajen que es tirar para abajo, y luego encima del huequito, siempre primero el lado que no nos duele, el lado que nos duele y los 2 a la vez. Siempre sacando el aire como soplando, como si sopláramos una vela. Muy bien. Cris, y quizás nos están viendo y dicen, ¿y para qué me sirve hacer todo esto, además de lo específico que vos contás? Y si no me duele algo, ¿es bueno hacerlo? ¿Está bien prevenir quizás, aunque no haya aparecido el dolor, lo cual es una gran noticia, pero el estrés, las malas posturas, probablemente, si no lo tenés, te puede suceder en cualquier momento? Claro, totalmente. Mira, en esta época que estamos viviendo, es muy raro que haya gente que no se vea afectada por todas estas tensiones, la incertidumbre, el miedo, como decía anteriormente el doctor que hablaba, no tenemos que tener miedo porque eso baja el sistema inmunológico. Lo que tenemos que hacer es ocuparnos. Hay un montón de técnicas y de herramientas. Como decía la doctora recién, desde el yoga puedes trabajar muchísimo el sistema nervioso, ese equilibrio para que se liberen estas hormonas de la felicidad. Sí. Lo que tenemos que hacer es ocuparnos, no es magia. No es tomar una pastillita para calmarnos, hay que ocuparnos a través de la respiración, de estos anclajes que nos van a ayudar a estar pequeños espacios que hacen sin tensión. Sí. Claro, pequeños espacios que hacen grandes diferencias. Pueden seguirla a Cris Cocconi en sus redes también, @Cristina Cocconi Estudio, @Cristina Cocconi Estudio. Ahora lo vamos a ver seguramente aquí en el Zócalo. Y a vos siempre, Cris, muchas gracias por acompañarnos, por orientarnos y por recordarnos que la diferencia y que los cambios se empiezan siempre desde nosotros y con pequeños pasitos que van construyendo, por supuesto, ese enorme cambio. Ahí la vemos, @Cristina Cocconi Estudio. Gracias, te queremos mucho. Un abrazo para vos. Un beso, Nati, gracias a vos. Chao, hasta luego. Y con Cristina, con estos consejos que realmente son, además de sabios, muy importantes. Escuchábamos a Gabriela, a Oscar. Esperamos que cada una de estas referencias y consejos te sirvan mucho. Y recordarte siempre que lo individual suma, pero es lo colectivo lo que definitivamente transforma. Los escucho, los leo en @NiParaTore siempre, todos los días en nuestras redes. Y acá en la pantalla de la televisión pública nos volvemos a encontrar mañana a las 9 en punto para seguir hablando de salud. Chao.